Hola, ¿cómo Hola, ¿cómo les andan? va? Hola, Bienvenidos. hola, hola. Abrimos el consultorio, 5 de la tarde. Agradecidos a Dios de que podamos estar nuevamente juntos por este medio. Y como dijimos el sábado pasado, y también para las reuniones del domingo y cuando los chicos se juntan en el Zoom los sábados y el encuentro que tiene la pastora Majo con las mujeres. Está bueno tenerlos allí porque no es igual, aunque esta plataforma permite volverlo al quedar grabado, volverlo a escuchar o escucharlo en otro momento. No es igual a disponer ese tiempo juntos. A todos aquellos que nos agradecen lo que estamos haciendo en estos 40 y tantos días, también agradecemos que ustedes estén ahí porque lo haríamos de todas maneras, Gracias. pero es recíproco. Hay cosas que no cambiaron, que no cambiaron. La comunión cristiana no cambió, nos conectamos de otra manera, pero la comunicación cristiana, la comunión cristiana, sigue exactamente igual a antes de la cuarentena. Los cristianos con vocación a estar juntos se siguen manifestando de ese modo, y algún otro cristiano que no tenía vocación de estar con sus hermanos antes tampoco ha mostrado mucho interés hoy, para agradecer, un montón de otros hermanos que por ahí estaban un poco perdidos se han acercado intentando estrechar los vínculos. Así que bueno, todo eso para dar apertura a este consultorio de los sábados. Tenemos los anuncios del presidente, pastora, del día de ayer. Un poco larga la conferencia, pero bueno, estuvimos ahí mirando como argentinos interesados en ver qué disponen como medidas respecto a la cuarentena. Y bueno, en la ciudad de Olavarría también el intendente ha tuitado, todavía no es una comunicación formal o un decreto formal, para comunicarnos a los olavarrienses cómo se va a llevar a cabo, pero por lo menos adelantó la apertura, la fase 4, como la han denominado, y la apertura para algunas actividades, cosa que agradecemos. Hace unos días atrás, hace como 15 creo, empezamos a manifestar nosotros porque la iglesia, la escuela, pero más la iglesia en este tiempo, es una caja de resonancia de distintas realidades. Así que estábamos viendo con preocupación la cuestión económica y social y cómo el estar sin trabajar estaba agravando algunas situaciones. Y creo yo, pastora, que también había sido motivo de consejo, de pedido de orientación el día sábado pasado. Algunos hermanos preocupados con qué será del día de mañana. Yo comenté muy al pasar y también di algunos casos en la Biblia sobre providencia, y hoy nos vamos a ocupar un poco más en, como dice el título. Hola Juli, querido, abrazo hermano. Nos vamos a ocupar de la providencia divina. En los primeros videos que habíamos grabado, que están en YouTube, ahí, que grabé solo en esa ocasión, pastora, Sí. después usted se puso a tono. Ya hablamos de administrar sabiamente los recursos, porque la Biblia la verdad que es muy rica en enseñarnos cómo administrar los recursos que Dios nos da. Así que dimos ahí, si no lo ha visto todavía el video, búsquelo en el perfil en el canal sería ese. Estamos aprendiendo un lenguaje nuevo, pastora. Sí, En el canal de la el pastora o en el lenguaje. mío, que lleva nuestros nombres. Ahí está ese video, que es interesante porque es más abarcativo lo que vamos a decir hoy, que tenía que ver con administrar unos recursos según la palabra del Señor. Pero no me quiero olvidar que quedó como pecado de la comunicación, para cerrar ese tema del sábado pasado, la mentira. La mentira como pecados en la comunicación. Y como dice la Biblia, el Señor dijo que el diablo es padre de mentiras. La mentira no tiene nada que ver con los cristianos. Pablo le va a decir a los hermanos de Colosenses que andamos de día, que somos de la luz, somos hijos de luz, andamos de día, no tenemos que andar ocultando, no andamos en tiniebla, todo para significar que los cristianos estamos adheridos a la verdad, no solo porque Cristo es la verdad y estamos adheridos a Cristo, unidos a Él respecto de la verdad divina, sino que los cristianos en la vida andamos por la vida honrando la verdad. Nunca la mentira es una salida real. Aquellos que usan la mentira para zafar de situaciones luego caen presos de peores situaciones.
es un engaño. Además que no tiene que ver con nosotros, la mentira en sí mismo es un engaño. Y la Biblia no solo que lo condena, sino también que ni siquiera es bueno para nosotros, porque como dice el refrán, la mentira tiene pata corta. Así que debemos aprender a hablar verdad. Cuando uno analiza por qué la gente miente, bueno, la Biblia habla de que es un pecado generacional, por lo menos enseña eso la Escritura. Abraham mintió, Isaac mintió, y Jacob se graduó, fue el más estafador, el más engañador, el más mentiroso de todos. Así que ahí vemos un mal generacional con esto de la mentira, en las familias que se usa la mentira como escape, que se usa la mentira como modo de zafar de situaciones. Luego nuestros hijos aprenden a mentir y lamentablemente replican ese pecado. Seguramente, pastora, que usted tiene mi edad, habrá escuchado el chiste de ese padre que le decía a su hijo, le venían a cobrar una deuda, entonces este padre le dijo al nene, anda y decirle que no estoy. Entonces el nenito salió y le dijo al cobrador, dice mi papá que no está. Y ahí se terminó la mentira. Cuando nosotros enseñamos a mentir a nuestros hijos, a engañar, a mentir, bueno, eso se traduce en un pecado generacional y estamos participando los de la mentira. Hay que aprender a hablar verdad. Mire, yo le cuento una anécdota, pastora, que me contó una hermana una vez que hablábamos de estas cosas en la iglesia. No recuerdo bien cuál era el sermón, pero algo habré dicho acerca de eso. Y yo dije que a veces se miente directamente o a veces se miente indirectamente. Y usé el ejemplo cuando a veces nos llaman las empresas de servicio y no queremos el servicio, en vez de decir que no queremos el servicio, que no nos interesa, buscamos excusas o maneras de omitir una respuesta. Y esta hermana, a modo de anécdota, me contaba que una vez la llamaron por eso precisamente y ella dijo, no está la señora, como que ella era la empleada, no tiene empleada. Zafó de esa manera, graciosamente, dijo, no está la señora, se hizo pasar por una empleada que eventualmente tuviera. Y yo le hacía ver lo ridículo también de la situación, porque si uno no quiere un servicio, le dice simplemente, no quiero este servicio, se lo agradezco y corta y listo. No hace falta mentir. Y a un pastor en este tiempo también escuchamos que hubo empleados y hubo gente que a raíz de esto de la pandemia, de la cuarentena, también tuvieron que mentir sobre certificados médicos, ¿no? Y a veces uno se pregunta si en medio de esos empleados no habrá personas cristianas, hijos de Dios, que no deberíamos hacerlo, porque no sería un medio que a Dios le agrade no tener que sacar un certificado. Obviamente que también el profesional que lo hace, pero si yo soy cristiano, es mi responsabilidad delante de Dios ir a pedirle a un médico que tengo alguna dolencia o que tengo alguna cosa para zafar de no ir a trabajar, como ha sido en este tiempo que hay mucha queja, que dicen que muchos empleados presentaron certificado médico para no ir a trabajar. Muy bien, también con el Estado a veces. Yo tengo una opinión bastante no muy favorable cómo se comportan las autoridades en general. Pero a la vez también he encontrado que el argentino es bastante mentiroso. Y para sacar alguna ventaja, claro, mienten con las declaraciones juradas, claro, mienten con las declaraciones anti-AFIP. En realidad, uno puede tener una opinión muy crítica de cómo se manejan los gobernantes y todo lo demás, pero uno tiene que andar por la vida, como dice la Escritura, siendo cristiano, me refiero. Debemos andar por la vida del lado de la verdad, siempre del lado de la verdad. Si no bajaron mis ingresos, yo no debo declarar que bajaron mis ingresos para acogerme a algún beneficio, tal o cual. Yo tengo que aprender a vivir en verdad, porque como dice allá Juan, estamos en el verdadero, amamos la verdad, practicamos la verdad, la mentira no tiene nada que ver con nosotros, así que erradiquemos toda forma de mentira. De las más graciosas, o entre comillas, las más piadosas, a una otra, las que pueden sonar a estafa, porque de alguna manera, pastora, con un certificado médico trucho, como decimos en Argentina, o con alguna declaración ante AFIP que no corresponde con la verdad, son formas de mentira. Así que los cristianos, lejos de eso, no usamos la mentira como medio para nada, nos hacemos cargo, a veces mentimos, como dije hoy, para zafar de situaciones. Cuando uno se ha equivocado no hay que mentir, hay que asumir el error y ver cómo lo resuelve, pero mentir nunca es una salida para el cristiano, no es la apropiada y tampoco es buena. O yo decía, por ejemplo, a veces pasa en la familia, decíamos ayer, pastor, en
en el taller de la tarde, de donde estábamos sentadas, de que a veces en las mismas familias no se sabe toda la verdad, ¿no? Y si no es toda la verdad, y es media verdad, y no sería toda la verdad, ¿no es cierto, Claro. pastor? Se, Cuando no se es toda omite, la se omite. verdad, Es una forma de mentira. La verdad que la mentira era muy vasto, yo me quería meter en la providencia, pero cuando se omite se miente, porque no se claro, dice la verdad intencionalmente, cuando se engaña se miente. A veces no hay una intencionalidad de hacer daño, otras veces es ser mentiroso crónico. Hay gente que es fabuladora y también miente, pero ellos en ese caso se inventan un cuento y se lo creen, ¿no? Los mitómanos. Pero bueno, todas estas formas de relacionarnos con los demás e incluirlos en nuestra comunicación, la verdad que nunca es bueno. Primero porque Dios lo condena, para nosotros como cristianos debería ser suficiente, pero a veces lo que acarrea las mentiras. En el caso de Isaac, que mintió con respecto de su mujer, se exponen a la muerte, así que hay consecuencias a veces terribles con las mentiras. O si es fraude, que es una forma de mentir, también algunos se han expuesto a la pérdida de patrimonio, a denuncias, y son todas cosas desagradables que Dios nos quiere evitar. Así que siempre nosotros del lado de la verdad, aunque tengamos que, entre comillas, salir perdiendo, aunque sea desventajoso, aunque no podamos sacar provecho de alguna situación, si tenemos que mentir para sacar provecho, ayer eliminamos. decíamos eso, que la realidad a veces, aunque es la realidad, duele, ¿no? Duele enfrentar la realidad cuando es dura, cuando es cruel, pero lo más lindo es poner esa realidad, poner esa verdad delante de Dios y que el Señor en medio de su luz admirable y de su palabra, Él obre siempre en la verdad, Él va a obrar como le permitamos nosotros hacer. Siempre la mentira a veces también trae encadenamientos, porque para tapar una mentira hay que seguir mintiendo y se entra en una espiral del que nunca se sale. En algún momento hay que decir la verdad y a partir de la verdad, hola Betu, a partir de la verdad ver cómo resolvemos lo que se genera, pero siempre es mejor, es más tranquilizador. Si usted ha mentido alguna vez y ha ocultado una mentira, seguramente ha alterado su sueño, su descanso, no está en paz. Es tan maravilloso andar según verdad. Y yo tengo una frase y con esta termino, pastora, lo bueno de decir siempre la verdad es que no tenemos que recordar qué habíamos dicho, Claro, ¿no? claro, Cuando me preguntan, y si no dijimos la verdad en su momento, tenemos que andar recordando qué es lo que dije yo respecto de esto. claro. Si siempre decimos la verdad, no tenemos que recordar qué dijimos porque va a ser la verdad en todo caso. Así que si no tiene que andar pensando qué es lo que dijo, diga siempre la verdad y la verdad es la verdad, es la que va a surgir aunque le repregunten en otra ocasión. Bueno, pastora, dejamos cerrado el tema de la comunicación, espero que se Sí, comuniquen mejor, que puedan estar hablando y hablando bien, que puedan haber hablado de esos temas que eran medio tabú ahí en la familia, que puedan salir a luz. Si ha generado algún inconveniente, que lo hayan podido tratar, manejar y resolver de la mano de Dios. Y que en este tiempo de cuarentena, que llevan 40 y tantos días, ¿no? sí, sí, sí. Ya se pasó la cuarentena, cincuentena será. Que en este tiempo de este aislamiento y la cuarentena y el encierro, como me gusta decir a mí, hayamos aprovechado para mejorar mucho las cosas en casa. Como dijimos cuando empezamos con este tema, pastora, yo creo que el encierro generó algunos inconvenientes, trajo algunos problemas nuevos, pero otros estaban allí y lo que hizo fue subirlos a la superficie. Pero yo creo que también, creo que lo mencionamos en el video que también anda por ahí por YouTube, el propósito de la prueba. Yo creo, pastora, que esto ha sido una prueba para todos, Para respecto de todos, todo. para todos, Yo como digo, y lo remarco cada vez para que todos. digo la frase, lo remarco, yo no le veo nada de bueno a esto. Es más, estoy esperando que todo esto termine, que vean quiénes son los responsables, cuál es el origen y que haya las sanciones correspondientes. Lo que sí creo que en medio de esto uno puede sacarle ventaja y que esto sirve para que repasemos un poco cómo estamos parados, cómo estábamos parados, cómo estamos parados hoy y cómo quedemos cuando esto termine. Yo creo que sí, esto ha probado la resistencia de las familias cristianas, las convicciones que tan profundas son. Esta tarde hablábamos con la pastora sobre nuestros hijos, los adolescentes, los más chiquitos, y en la etapa de la adolescencia que pierden un poco el interés por Dios en la mayoría de los casos o en muchos casos, y eso no cambió. Las realidades espirituales en medio de este contexto siguen exactamente igual como los recursos espirituales también. Por eso nosotros hacemos énfasis
en buscar los recursos, hola Néstor, en buscar los recursos de la fe que siguen siendo los mismos y que están intactos allí. Eso no cambió y no debe cambiar. Así que lo que Dios tenía para nosotros en marzo va a ser lo mismo que tiene en julio, en agosto Amén. y en diciembre. Así que lo que tienen que hacer los cristianos en medio de estas circunstancias es apelar a los recursos que en Dios y en la fe en Dios tenemos, independientemente de las situaciones y de las realidades que nos tocan vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios era el proveedor de los cristianos en marzo, es el proveedor de los cristianos ahora, abril, mayo, y va a ser el proveedor de los cristianos en diciembre, noviembre Amén. y enero del próximo año. Por Amén. eso que no tenemos que perder de vista, los cristianos me refiero, hermanos, no tenemos que perder de vista los recursos de la fe, los recursos de Dios, los recursos de mi identidad y hacer uso de eso. Amén. Esta situación, aunque insistimos con eso, por eso trajimos alguna serie de mensajes, va a ser una prueba de la fe. Yo no le echo toda la culpa al encierro, porque cuando uno está firme en la fe y está firme en la comunión con Dios, hace frente a esto que pasa. Hemos tomado algunas decisiones familiares nosotros al principio de esta semana, sin saber si va a terminar o no, porque yo sigo creyendo que los planes que teníamos en Dios los vamos a llevar a cabo. Así que Amén. yo sigo manejándome en lo espiritual como siempre, como esperando que las autoridades terminen de definir cómo vamos a seguir la fase 4, que es esta, y la fase 5, pero yo las decisiones que veníamos tomando como pastores y como familia, las reafirmamos y nuestro hijo que se quiere casar este año, lo seguimos motivando, que Amén. en su mente, en su espíritu, planifique las cosas como que Dios va a respaldar esto, porque Amén. no se agotaron los recursos de Dios. No se agotaron los recursos de Dios, hermano. Amén. No se agotaron los recursos de Dios. Dios sigue siendo el proveedor y sigue siendo tan abundante y excelente para darnos, Sí, como lo enseña la Escritura y como hemos vivido hasta aquí. Y de hecho Amén. hemos visto, no somos muy autorreferenciales con la pastora, en eso coincidimos, no nos gusta ninguno de los dos ponernos mucho de ejemplo, pero la verdad que a veces hasta por dar testimonio de la fe tenemos que hacerlo, o dar testimonio del Señor tenemos que hacerlo, porque hemos sido más que bendecidos y Dios Amén. ha respaldado nuestras decisiones en fe. Amén. Y a veces por no dar testimonio me he sentido ingrato con el Señor de no dar testimonio de su gracia, porque Dios es soberano y es abundante. En ese video que vimos hablamos de algo que la Biblia enseña mucho, como es la administración de los recursos. Y yo dije el sábado pasado que veíamos un problema que no tiene que ver con la administración de los recursos, donde hay mucha Biblia, que es maravillosa, ¿no? Porque uno ha aprendido y se ha formado así, sino con que no habría recursos. Es decir, una cosa es lo que la Biblia define como la administración de lo que hay, y otra cosa cuando empieza a no haber. Entonces la desesperación de algunos hermanos que decían no sabemos bien qué hacer, no sabemos cómo vamos a seguir, qué va a pasar con el resto de los días. Y yo dije el sábado pasado, cité algunos casos de providencia divina, que no tiene que ver con la administración de recursos, es esas circunstancias en la vida donde no hay recurso, pero que Dios providencialmente, pastora, provee de esos recursos de manera extraordinaria. Así que de eso se trata. A lo mejor algún testimonio de ello, no soy muy autorreferencial, no me gusta, pero los que nos conocen acá en la ciudad y saben de las cosas que nos hemos hecho cargo en algún momento donde no había recurso y Dios ha abierto los cielos. Amén. Y ha respaldado y ha bendecido. Amén. Y nos ha honrado y ha honrado su palabra. Tomamos una institución en crisis. Y yo recuerdo que junté al personal una mañana, un lunes a la mañana, y eran 67 empleados, 65 empleados, y tomamos esa institución a punto de cerrar, y dijimos, me acuerdo ese lunes por la mañana, creo que fue el lunes 26 de mayo, dijimos, yo no vengo del palo de la contaduría, ni vengo del palo de las leyes, yo vengo del palo de la fe, dije. Y de todas las frases que he escuchado y que he leído, de teólogos, filósofos, sociólogos y psicólogos, me quedo con la frase de Palito Ortega, dije. Algunos largó la risa, no me conocían mucho. La frase de Palito Ortega era, yo tengo fe. ¿Se acuerdan de esa canción? Yo tengo fe. Bueno, dije, yo tengo fe, que Dios puede revertir esta situación, y así lo ha hecho Dios. Y yo me gozo en ese Dios al cual yo comprometo en alguna circunstancia, y que Dios es fiel, absolutamente fiel, en manifestarse y resolver. Así que felices de seguir a este Dios y de enseñarles algunas verdades de la palabra de Dios,
para que Dios abra la ventana de los cielos, pastora, y mediante su providencia divina provea. Amén. Yo tengo una frase que me la repito cada rato, la dije el otro día, creo, lo hago ahora. Si en 7 días Dios hizo al mundo, según la fe, lo primero que sabemos de Dios, que es el Dios creador, el Dios del Génesis y los primeros capítulos de la Biblia, y muestran un Dios suficiente y poderoso para en 7 días crear el mundo que tenemos, formarlo, crearlo, darle la forma. Así que yo le digo a Dios, Señor, si en 7 días hiciste todo lo que conocemos, te doy un par de días para que me des una solución a esto. Y la verdad que visto así, Gracias, es mucho más fácil creer Gracias, en Dios Jesús. y en su providencia divina. Pero voy a analizar un caso, pastora, para que los hermanos se afirmen en su fe y aquellos que están esperando esa providencia divina, esa manifestación extraordinaria de Dios, puedan afirmar sus corazones y su fe en esto. Y esperen con expectativa lo que Dios va a hacer, porque Dios no ha cambiado, Dios es fiel. Y la porción que tengo para compartir, tengo un par. La verdad que este es un tema que me gusta y que lo conozco un poco por lo menos, pero me quedé con 2 casos, vamos a ver, o una definición, mejor dicho, de la vida de Jesús en varios acontecimientos, y un caso sí, que es el caso de la viuda, que seguramente todos han escuchado predicar alguna vez, la viuda y el aceite, que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Así que yo voy a invitar, mientras la pastora me pasa otro matecito, voy a invitar a que busquen en sus Biblias y analicemos un par de principios que hay allí para que la providencia de Dios, de manera milagrosa, como pasó en la vida de esta mujer, aparezca. Usé este caso porque es uno de los casos extremos que hay en la Escritura, ¿no? De necesidades extremas, de haberlo perdido todo, pero hay otros condimentos que yo se los quiero comentar porque también a mí me hace bien saberlos y me ha hecho bien aplicarlos, y si usted me hace caso, seguramente le va a hacer bien también a usted. Algunas enseñanzas que deja este milagro y después vamos a analizar el milagro también. Así que si usted está con la Biblia como yo le pedí que esté, y algún papel, algún cuaderno, algún anotador y una lapicera, vamos a empezar la lectura y yo voy a hacer algunos comentarios antes de pasar a que analicemos exactamente qué pasó con ese milagro. Y dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por esclavos o por siervos. Es muy interesante, este primer versículo deja muchas enseñanzas que yo les quiero compartir. Primero, que esta familia era una familia piadosa, era una familia temerosa. No era una familia a la que le había pasado esto como consecuencia del pecado, del alejamiento de Dios, de no haber hecho caso a las promesas de Dios, aunque algunas cosas que enseña en la Escritura no le ha hecho mucho caso el hombre de la casa, pero es una familia que, como la muestra, dice: tú sabes que mi marido era temeroso del Señor, así que era un buen hombre de Dios. Yo no sé cuántas hermanas ahí que nos están mirando, hola Marianela, Mariana, están acompañadas por un buen hombre de Dios. Póngame ahí abajo alguna de las que tienen un buen hombre de Dios, porque esta mujer le dice al profeta: vos sabés que mi marido era un buen hombre de Dios, era un buen hombre de Dios y era temeroso de Dios. Así que lo primero que quiero decir, porque enseña eso este primer versículo, que era una familia piadosa, que era una familia que buscaba de Dios, que era una familia que había servido al Señor y que cumplían con sus demandas. Lo segundo que enseña este versículo es que dice que este hombre, aunque era temeroso de Dios, no había sido muy previsor. Porque cuando él falta, dice Silvia ahí, mirá, que tiene un nombre de Dios ahí. Bueno, yo también, dice Rocío, ahora ninguno quiere dejar al marido afuera. Fenómeno. Lo segundo decía que no había sido previsor. Y es interesante eso, porque a veces como hombres de Dios, como son hombres del hogar, Luz dice que también, ahora todas, como a veces somos hombres temerosos de Dios, pero no somos previsores de lo que puede pasar.
En ese video que citamos, lo hicimos hace como un mes atrás, un mes y pico, yo dije, si prestamos atención a los consejos de la palabra de Dios, a lo mejor nos encuentre mejor parado la crisis que si no prestamos atención. Este hombre no fue previsor. No previó que algún día le podía pasar algo a él y que su familia quedaba desguarnecida. Así que digo para los que son temerosos de Dios, allí que nos están viendo, no alcanza con ser buenos hombres de Dios. Tenemos que ser previsores. Si nos pasase algo hoy, ¿cómo que Marianela? Y Mariela pregunta. No, Mariela no. No está Mariela. Por visto no, Néstor. Deberíamos preguntarnos los hombres, si nos pasa algo hoy a nosotros, ¿cómo queda nuestra familia? Yo lamento decirlo de este hombre, pero era un hombre temeroso de Dios, pero no fue previsor. Y aconteció algo, partió con el Señor y su familia quedó a la deriva. De tanto en tanto nosotros los hombres debemos preguntarnos, ¿y qué pasaría con nuestra familia si partimos hoy? ¿En qué condiciones quedan? ¿De qué manera van a valerse? Así que es todo un llamado de atención lo que yo veo, aún para hombres, quedaste afuera, Néstor, bueno, cómo aprovechan ahí, aún para los hombres de Dios y los temerosos del Señor, que seamos previsores. Yo no te digo todos los días, pero de tanto en tanto podemos preguntarnos, ¿qué pasaría con usted, pastora? ¿Cómo la dejo si yo me voy o me llama el Señor? Así que lo segundo que enseña es que, aunque era un hombre temeroso, no era muy previsor de lo que podía pasar. Y lo tercero, que es un principio muy bueno que enseña de esta mujer, es que cuando ella ve la necesidad, cuando ella ve esto que le dice que los hijos, existía en la antigüedad que se podía pagar la deuda con los hijos. Entonces los acreedores sabían, claro. Por eso dije que era una situación bien extrema. Esta mujer no tenía con qué pagar y existía la posibilidad de pagar con los hijos. Esa era la tamaña situación pobre de desesperación con que esta mujer acude al profeta. ¿Y por qué es importante eso? Porque el profeta en aquellos días era la voz de Dios. Mira, hermano, si en la desesperación como la que tiene esta mujer, en esta situación extrema, de necesidad extrema, buscamos a Dios, es un buen principio buscar a Dios. A veces buscamos la alternativa por otros lados, soluciones por otros lados, y nos olvidamos que la fuente para nosotros es Dios primero. Amén. Así que esta mujer se ve que estaba bien formada. Dentro de esta carencia que tenía como familia de no ser previsores, estaba bien formada. Y por su buena formación lo que hace es, voy a la casa del profeta, en Dios tiene que estar la salida, en Dios tiene que estar la solución. Así que le invito, hermano, a no desesperarse. Ninguno de nosotros seguramente va a llegar a esta situación tan extrema, pero si está en situaciones límites, buscar a Dios, empezar por buscar a Dios respecto a la situación, amén, es el primer paso que nos enseña la Biblia en este amén, caso. Entonces Eliseo, un tanto sorprendido, le da una respuesta a esta mujer y dice, Eliseo le dijo, ¿qué te haré? ¿Qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? Y luego dice, declárame qué tienes en casa. Estos profetas eran maravillosos en la antigüedad como abordaban los problemas, porque hace que la mujer cambie la mirada, cambie el enfoque. Amén. Ella viene como diciéndole, no tengo nada, lo único que tengo para entregarle a mis hijos, y el profeta le hace ver, a lo mejor algo tenía, y de hecho algo tenía. Así que, pastora, cuando pensamos en estas situaciones extremas, que a veces creemos no tener nada, cabe la pregunta del profeta, y cabe que te la hagas, ¿y qué tenés? ¿Qué tenés? Porque a lo mejor dentro de eso que tenés está la solución, como lo vamos a ver. Amén. No siempre la solución es externa, a veces la tenemos con nosotros. Y si no tenemos nada del tipo material, del tipo concreto, tenemos algo que es a Dios y está en vos. Amén. Tenemos la fe y está en vos también. Así que a la pregunta que tienes, yo podría decir, yo tengo a Dios. Tengo los recursos de Dios, amén, tengo la fuente inagotable, ¿cómo que no tenemos nada? Amén. Yo creo que tenemos todo, después operativamente veremos cómo se hace, pero a esta gran pregunta, ¿no?, que le hace el profeta a esta mujer, le cambia el enfoque. Y ojalá Dios esta tarde te traiga un enfoque nuevo a esa situación, ¿no? No tenemos nada. No, ¿cómo no tenemos nada si tenemos los recursos de Dios que son todo? Amén. ¿No, pastora? Amén. Así que esta mujer humildemente le dice, terminando el versículo 2, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite, que va a terminar siendo lo necesario para la respuesta que Dios tenía para esa familia.
Y me hace acordar, pastora, a cuando Gedeón le dice a Dios, no tengo fuerza, mi familia es pobre, mi familia es chica, de una tribu chica, me parece que le erraste de persona. Y Dios le dice, con esta tu fuerza, a veces Dios nos lleva esas miradas introspectivas, es decir, mirar para adentro, a darnos cuenta de lo que tenemos. Amén. Cuando un cristiano dice no tengo nada y estoy preocupado, ¿cómo? No, vale que nos preguntemos, hermano, porque a veces esta crisis o el encierro, la pandemia o el COVID o todo eso junto y las medidas que toman los estados, los distintos estados nos hacen perder de vista qué tenemos, porque tenemos mucho. Por eso dije yo al principio que he tomado un par de decisiones en virtud de lo que sé que tenemos. Amén. Como cristianos, porque tenemos al proveedor, al dador Amén. de la vida, el cielo y la tierra de Dios, Amén, su plenitud, Señor, el mundo y los que habitamos gracias. en él. Así arranca el Salmo diciendo, Gracias. y eso no cambió, hermanos. Gracias. Como no cambió en Argentina, no cambió en el resto del mundo. Amén. Eso sigue igual. Dios no va a cumplir su palabra porque hay un contexto social que lo ayude a Dios a cumplirla. Dios va a cumplir su palabra de todas maneras. Gracias, Y no Jesús. podemos movernos de esa realidad, porque esa es nuestra realidad, la realidad espiritual en la que estamos. Amén. Así que esta mujer le dice, tengo poco, la verdad, pero es mucho en las manos de Dios. Es muchísimo en las manos de Dios. Hola Betina, de allá de Salto. Es mucho lo que tenemos en las manos de Dios. Amén. Yo he predicado algunas veces sobre la onda, ¿no? En la mano de David y la bendición, la victoria que trajo. Parece poco, Amén. pero es mucho en las manos de Dios. Así que no importa el tamaño de lo que tenemos, sino si está en las manos correctas. Amén. Recuerdo también la vara de Moisés, que no era una gran cosa, era un palo, que lo agarraba el frío, lo agarraba el agua, no sería un palo muy bello a la vista, ni con grandes virtudes, pero con esa vara le dice Moisés, si usted recordará el Señor a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y él le dice una vara, bien podría haber dicho un palo viejo y hace un milagro el Señor allí con eso poco que tenía. Amén. Lo poco que vos tengas o que creo que sea poco en las manos de Dios puede ser mucho, porque no tiene que ver con el tamaño de lo que yo tengo, sino con el tamaño del Dios al que cuando yo voy a Él y le pongo lo que yo tengo es lo que puede hacer. Amén. Pensé en la vianda que tenía el niño, ¿se acuerda, pastora? Cuando Dios, el Señor Jesús hizo ese gran milagro de multiplicación. El gran milagro de multiplicación de los panes y de los peces partió de una vianda, Amén. de algo que era realmente poco, pero en las manos de Dios, eso poco puede ser muchísimo. Así que no importa el tamaño de lo que tenemos. Esta mujer le dice con pudor, tu sierva ninguna otra cosa tiene, una vasija de aceite, pero yo te estoy diciendo que van a venir a buscar a mis hijos y lo que tengo, la verdad que no es mucho. Gracias, Señor. O que es bien poco. Pero en las manos de Dios, eso que parece poco puede hacerse mucho. Amén. Así que yo uso como ejemplo también, si usted me da un pincel a mí y yo hago una pintura, bueno, no se la vendemos a nadie porque soy pésimo. Pero si usted le da un pincel a Van Gogh o a Miguel Ángel, sus pinturas valieron cientos de miles y en algunos casos de millones de dólares. Y no era más que un pincel en las manos correctas. Amén. Usted agarra un instrumento, por ahí si es habilidoso con el instrumento, algo podrá hacer, pero imagínese que usted es malo para un instrumento, pero si le da un instrumento a un músico en las manos del músico, ese instrumento que a usted no le dice mucho, que no le inspira para nada, en las manos correctas puede ser una hermosa melodía. Así que no es lo importante, hola Edgardo, no es importante el tamaño de lo que tenemos, sino que eso poco lo pongamos en las manos del grande, entonces eso es maravilloso y multiplicador. Así que recuerde, todos los milagros del Señor, en muchos de los casos por lo menos, partieron de algo muy pequeño. Amén. Y lo que hace el profeta es llevar a esta mujer a que piense qué es lo que tiene. Entonces, le dice el profeta, seguimos con el versículo 3, me entusiasmo, pastor, porque tipo una predicación. Ya Está apasionado. No era mucho el sentido de lo que este consultorio, pero me mete un poco y me gusta. Dice el versículo 3, entonces el profeta le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y acá ya aparece otro principio de la fe, como era el de buscar a Dios. El segundo principio es ver lo que tenemos. El tercer principio tiene que ver con nuestra expectativa de la fe. Amén.
Porque le dice el profeta, que era un hombre confiado en lo que Dios iba a hacer, hasta acá para ver había poco, había una vasija de aceite y lo que se veía era bien poco, pero el profeta, que entendía la dinámica de Dios y el obrar de Dios, le dice, anda, pedile a tus vecinos vasijas, muchas, no te quedes corta. Este es el principio espiritual. Amén. No te quedes corta. Amén. Cuando vamos a ver al final que la Biblia enseña que el tamaño de la bendición fue el tamaño de su fe a la hora de buscar vasijas. Así que es muy importante lo que está pasando aquí, porque Dios le estaba diciendo, prepárate para recibir lo que yo te voy a dar. El profeta que conocía a Dios, entonces le dice, busca vasijas y que no sean pocas. ¿Se acuerda la expresión en Isaías, pastora, cuando dice el profeta, alarga tus estacas, refuerza tus estacas, alarga tus tiendas? Que tiene que ver con la expectativa de lo que yo espero de Dios. Porque si yo no le doy crédito a Dios, si yo creo que lo que Dios puede hacer es poco, ¿por qué Dios tendría que responder con mucho? Hay un ejemplo que a mí me encanta de Elías cuando él va y llena 16 cántaros de agua y moja todo el altar y moja el animal. Tan convencido estaba de que Dios iba a hacer algo extraordinario que no quería que quede lugar a duda, ¿no? Y esa es la fe de los cristianos. No alcanza con buscar a Dios, hermano, que es un principio indispensable y el primero que esta mujer manifiesta. No alcanza tampoco con ver lo que tenemos si no tomamos decisiones en fe, si no le damos crédito a Dios, si no podemos poner en Dios la confianza de que Dios lo va a hacer, en su providencia divina, porque acá no había mucho para administrar, no había nada, estaban a punto de perder aún a su propia familia o a sus hijos. Así que la encomienda del profeta era, no te quedes corto, estás esperando de Dios, toma algún par de decisiones, pero no te quedes corto. Alguna vez cuando vinimos a la iglesia, había unas, no sé si se acordará, pastora, que había unas mamparas ahí allá en la puerta y pusimos 4 letras. NMSP, que era Nunca Más Sueños Pequeños. Eran 4 letras grandes que por muchos años las tuvimos en la puerta, después reformamos el frente y bueno, allá se fueron las letras, pastora. Debo volverlas a poner por algún lugar. Nunca Más Sueños Pequeños. Alguna vez leí algo que hice propio, y es que soñemos de tal manera que Dios entre en nuestro sueño. Amén. Porque a veces soñamos tan chiquito, tan pobre, que cómo va a entrar Dios en nuestro sueño. Así que me ha quedado esa frase y de ahí el NMSP, Nunca Más Sueños Pequeños. Bueno, y este es el mensaje que le da el profeta a esta mujer desesperada. Vas a esperar algo de Dios, vas a recibir algo de Dios. No te quedes escaso. Amén. Porque Dios es abundante. Solíamos cantar, mira lo que me acuerdo, pastor. Estoy medio grande y nostálgico. Prepárate, una canción vieja. Prepárate a recibir de Dios. Prepárate a recibir de Dios. Así arrancaba la canción. Amén. Así que tiene que ver con eso. Y como yo tengo expectativa de lo que Dios va a hacer, me preparo según el tamaño de lo que Dios tiene para mí. Así que como Dios es grande, yo sueño a lo grande. Acuérdense los que estuvieron con nosotros desde el inicio, Nunca Más Sueños Pequeños. NMSP. O póngalo por ahí por la heladera, o si va mucho a la heladera, pues cuídese si va mucho a la heladera. O póngalo en la cama, pero no vaya mucho a dormir a la cama. Pero póngase en algún lugar de la casa donde usted lo vea. Nunca Más Sueños Pequeños. NMSP. Amén. Y seguimos con esto, pastora. Luego dice, entra, miren el principio número 4, en el versículo 4 está, dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando cada uno esté llena ponla aparte. Entonces, versículo 5, fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos, hablando de los niños, le traían las vasijas y ella echaba del aceite. ¿Sabe qué principio de fe está asociado aquí a la familia? El de la unidad. Amén. El de la unidad. Amén. Hemos insistido en este tiempo con la pastora Majo, amén, en lo privado, en lo personal, amén, en los consejos que damos. La familia en esta situación tiene que estar más unida que nunca. Amén. Y lo que muestra este relato como principio de la fe para la providencia divina y el milagro divino es que esta mujer se aferró a sus hijos y juntos, fe y unidad es un principio que nunca falla en la vida de la iglesia, en la vida de la familia, en la vida matrimonial. Amén. Principios de fe, amén, y principios de unidad en esa combinación, amén, nunca fallan. Amén.
Así que allí estaban con sus críos, esta mujer temerosa de Dios, pero una crisis económica tremenda, esperando un milagro de Dios, porque lo único que la podía salvar por entonces era un milagro de Dios. Y se ponen a trabajar en familia. No es tiempo para pelear, no es tiempo para sacar temas viejos que estropeen el tiempo que estamos viviendo, lo compliquen. Es tiempo para trabajar unidos, papá, mamá, Sí, adolescentes, Jesús. tenernos paciencia, tenernos templanza, Amén. tenernos misericordia. Todos hemos venido hablando también de eso, pastora, para dar herramientas, Amén. para que haya paz en el hogar. Escuchamos una noticia, ¿se acuerda, pastora, usted cuántos divorcios se esperan? ¿Cuántos divorcios que han ocurrido ahora en la cuarentena? Dijeron Sí. ayer en las noticias. Una de las noticias tremendas para este tiempo, se fue el audio, dice ahí. No, pero capaz que de ustedes, ¿no se escucha el resto? Póngame una manita a ver si nos escucha, porque puso alguien que... Sergio puso que no se escucha. Pero algunos háganos así como que se está escuchando, así nosotros continuamos. Acá no cambió nada, hay unos ojos grandotes ahí, una cosa así. Te escuchamos, dicen los otros, así que Pablito, Bien, Pablito, bueno, gracias. Pablo. Yo sigo porque estoy embalado, Pablo, yo me puse a predicar, no era la idea, pero ando en esto. Bueno, Gracias, Luz. así que la mujer va, gracias Luis, la mujer va allí a la casa y se pone a laburar en unidad. Esto es maravilloso para la iglesia, para la familia, tener principios de la fe, llevarlos a cabo y unirnos en Dios es un cóctel maravilloso, poderoso. Amén. En la vida familiar. Así que si han estado distanciados, rápidamente reparen, arreglen allí, porque es imprescindible los principios de la fe aplicados en unidad en la vida familiar y personal. Así que esta mujer agarra a sus hijos y juntos comienzan a trabajar con la expectativa de ver qué Dios iba a hacer. Amén. Y miren, versículo 6, y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Esto se escucha perfecto. Bueno, esto es muy importante, hermanos, porque ¿saben qué enseña este versículo? Que la preparación de ella no fue proporcional a su fe. Porque ahora ella, que tiene fe, porque ve que Dios está haciendo fluir el aceite, va a darse cuenta, gracias Guillermina, va a darse cuenta de que no se preparó tanto como se hubiese podido preparar, porque lo que Dios estaba dispuesto a darle era mucho más que lo que ella en su fe se preparó. Porque miren lo que pasó, ella dice, trae más vasijas, como que estaba entusiasmada viendo que Dios estaba respondiendo y la providencia divina se estaba manifestando, y Dios ha hecho muchos milagros de ese tipo a lo largo de toda la historia. La verdad, en nuestras propias vidas los resultados salen o las resoluciones salen de lugares donde ni sospechadamente nosotros pensamos que podía venir. Entonces hemos visto la mano de Dios en eso, y de pronto la mala noticia, ¿no? Porque le dice el hijo, no hay más vasijas. Entonces, frase tremenda que yo la había anticipado, entonces cuando no hubo más vasijas, cesó el aceite. Por eso dije, el tamaño de su fe y de su preparación terminaron siendo el tamaño de su bendición, el resultado. Yo cuando hablo de esta mujer digo, podría haber tenido una aceitera esta chica, pastora, ¿no? Mire si juntaba, no sé, 50.000 vasijas. No sé si era posible operativamente, ¿no? Pero cuando terminaron las vasijas, que era la medida de su preparación, ¿no? Allí se terminó el aceite. Y seguramente pagó las deudas y pudo salvar la situación y retener a los hijos, pero se perdió una porción de la bendición si hubiese sido más amplia al prepararse que lo que ella fue. Entonces, dice el versículo 7, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite. Ahora ve que lo hace comercializar, por eso dije que podría haber tenido una aceitera esta muchacha. Dice, ve y hazla comercializar y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Le dijo Pablo a los de Éfeso que Dios es mucho más abundante para darnos de lo que pedimos y entendemos. O entendemos. Amén. Exactamente. Amén. Nuestra mente es tan fina, a pesar de que gracias a Dios por la revelación bíblica se ha empleado mucho, pero a veces tan fina para entender los misterios de Dios.
Y el profeta le dijo, todo lo que te sobró, no solo que vas a tener para pagar por lo que viniste a verme, vas a tener para pagar para tus hijos, tus acreedores, sino que te va a dar para que vivas un tiempo. Pero esta expresión bíblica de cuando cesaron las vasijas, cesó el aceite, a mí me ha enseñado siempre a prepararme para más, porque Dios puede dar más. Así que nunca le pongo una medida de capacidad a Dios. Siempre tengo en mente que Dios puede sorprenderme y de hecho así el Señor lo hizo. Así que repasando estos principios, hermanos, busque de Dios. Primeramente, como caso, como consejo, se puede ser un hombre de Dios y no ser previsor. Así que no basta con ser temerosos de Dios. Seamos previsores. De vez en cuando preguntémonos si cómo queda nuestra familia si a nosotros nos toca partir. Y los principios eran entonces buscar de Dios. Amén. Esta mujer buscó de Dios. A la pregunta del profeta, el profeta la hizo ver qué tenía ella. Si usted está buscando de Dios, ahora le invito, mire hacia adentro, ¿qué es lo que tiene usted? Porque la clave está en poner eso poco, que digo poco entre comillas, que usted tiene en las manos de un Dios grande. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. La vianda que llevó este niño alimentó 6.000 personas, pero porque las puso en las manos correctas. Amén. Siempre lo pequeño, pero que está en las manos correctas, es lo que hace la diferencia. Amén. Acuérdese de la metáfora del pintor. Un pincel en su mano o en la mía, no vamos a hacer grandes obras, pero en las manos de Miguel Ángel o Van Gogh hicieron obras extraordinarias que cotizan millones. Amén. Así que el tema no es el tamaño de lo que tenemos, sino en las manos de quién está. Amén. En las manos de quien Amén. está. Jesús. Principio maravilloso de la fe. Gracias. Luego, preparémonos, pero no de manera escasa. Preparémonos para recibir de Dios, pero no de manera escasa. Amén. La bendición, el tamaño de la bendición tiene que ver o está asociado al tamaño de tu preparación y de tu fe. Amén. Si esta mujer hubiese buscado 2 millones de vasijas, hubiese tenido cientos de miles de millones de litros de aceite para vender. Amén. Así que prepárese para lo grande, porque Dios es un Dios grande. Amén. Nunca más sueños Amén, pequeños. Jesús. NMSP, acuérdese. Amén. Luego el principio de unidad en medio de las crisis. Si vamos a pasar por esta como la estamos pasando, bueno, ya han liberado. Saludamos a los pastores de Azul que nos están viendo. Creo que en Azul están más libres que nosotros todavía, pero ya nos van a ir liberando. Y como hablaba con mi hijo hace poquito, y como le aconsejé a un jovencito también que está por ponerse de novio, los planes que teníamos en marzo son los planes que en Dios vamos a ejecutar. Amén. Yo simplemente espero que resuelvan Amén. las autoridades sanitarias y de gobierno que van a hacer, pero en mi mente sigo pensando, vamos a seguir viviendo como Sí, habíamos Jesús. planificado vivir, Amén. porque estamos con Dios y en Dios vamos a llevar a cabo los planes con toda certeza. Amén. El otro principio era entonces, además de prepararnos para algo grande, el principio de unidad, para que en unidad nosotros podamos recibir o cosechar lo que de Dios tenemos. No es tiempo para pelearse ni separarse, ahí lo aprendió Cintia, mira. Y recuerde por último que ella dio testimonio de lo que Dios hizo. Porque va y le dice al profeta, profeta, esa palabra que me diste, esa palabra se cumplió. Amén. Hermano, yo dije al principio, no somos muy autorreferenciales o no nos gusta por ahí ponernos de ejemplo, de testimonio, pero la verdad es que sí, tenemos mucho para contar, gracias a Dios, y el compromiso de contarlo es porque tenemos que dar testimonio. Si yo le digo a todo el personal de la escuela hace 6 años atrás, mire, yo provengo del palo de la fe y sé que tengo fe, y luego las cosas se restauran y yo tengo que dar testimonio, tengo que ser agradecido. Cuando venimos a la iglesia lo mismo, había poquitas personas, un montón de problemas, el edificio muy caído, y Dios ha honrado la palabra que en su nombre dimos. Amén. Así que tenemos que ser agradecidos, por lo menos contar para testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. Y digo esos casos porque no había nada o había poco. Nunca digo no había nada, me rectifico, había poco. Uno miraba humanamente y decía la verdad que era poco, ¿sí? Pero en las manos de un Dios grande, Amén. eso que es poco Amén. es suficiente. Amén. Es suficiente. Gracias. Así que el mensaje de esta tarde es ese. No diga no tenemos, empiece a ver qué es lo que tiene. Porque aunque materialmente no tenga mucho como esta mujer, usted tiene algo que es glorioso, maravilloso y grandioso como es Dios, las promesas de Dios y su fe puesta en Él.
agarra eso poco que tiene y póngalo en las manos de Dios y va a ver la gracia de Dios derramada sobre usted. La providencia divina aparece de la nada, de lo que no está, de lo que no tenemos. Y cuando Dios le dé, sea un buen administrador, que para eso tiene el otro video. Administre bien los recursos que Dios le da, pero si no hay nada o si se ha acabado la reserva, aún queda un recurso de la fe que es extraordinario, como es la providencia divina. Y yo convencido estoy de que esos casos en este tiempo se repiten. Y para los que les gusta anotar, porque ya vamos a ir cerrando el consultorio, 5 menos 10, pastora. Hoy fue una predicación. Hoy me copé. Hoy me copé. Sí. Pero bueno, para los que les gusta anotar, por ahí me gusta darle siempre alguna palabra para que la mediten, para que la analicen, para que ustedes mismos pasen un rato con la Biblia. Alguna vez titulé este sermón como Jesús el gran proveedor, porque la verdad que en la vida de Jesús hubo milagros de provisión extraordinarios y de todo tipo, no solo económicas, sino de otro tipo. Entonces tengo algún par de textos para que ustedes puedan anotar allí y ponerle como si fuese un bosquejo de esta reflexión, eso para la semana, para que vayan allí durante la semana y repasen estas verdades extraordinarias de la palabra del Señor, porque la Biblia no solo presenta al Señor como el Salvador y el Señor precisamente, sino como el gran proveedor. Amén. ¿Saben qué dice la Biblia en Génesis capítulo 1 y verso 29? Que todo lo que Dios puso en el universo lo puso para que nos alimentemos, porque Dios sabía que necesitamos de estos elementos externos para nuestro sustento. Así que lea ese versículo que es extraordinario, dice, todo lo que está acá le dice al hombre, te lo doy para que comas. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios ha provisto para nuestro sustento. Yo disfruto mucho de la fruta. ¿Usted también, pastor? De la fruta, sí, más de la verdura yo. ¿De la verdura? Yo más de la verdura. Usted más de la verdura. Yo soy más de la verdura. Porque siempre le enseñamos a nuestra congregación, porque veo hermanos de otras, que todo lo saludable, todo lo bueno, lo nutritivo, lo hizo el Señor. Amén. Y cuando usted va a los nutricionistas que no son cristianos, muchos de ellos, otros sí, pero todas las recetas que dan tienen que ver, cuanto más natural, cuanto más recursos de lo que Dios ha creado nos alimentamos, entonces más saludable estamos. Así que allí hay una buena expresión en Génesis que habla de eso. Y le enseñamos a la congregación que del dulce de leche y la crema, esa la hizo el diablo. Así como la fruta y la verdura la hizo Dios, la crema, el dulce de leche, las tortas, eso lo hizo el diablo. Así que comer poco. Hay que comer poco de eso y más fruta y verdura. Bueno, vamos a algunos textos para terminar este consultorio donde Dios, el Señor Jesús, proveyó. Bueno, tengo que proveyó alimento, San Juan capítulo 6, proveyó alimento, San Juan capítulo 6, verso 11, 9 al 11, que es la multiplicación de los panes. Luego, donde hizo falta paz, proveyó de paz, Marcos capítulo 4, versos 37 y 38. ¿Por qué? Ahí se ríe Normita. No le he visto en Casilda, Norma. Verdura y fruta, acuérdese. Todo lo demás lo hizo el diablo. Dios proveyó paz. Y el asado por la nariz. Y el asado, bueno, la carnecita la hizo Dios también. La vaquita la hizo el Señor, gracias a Dios. Donde hizo falta alivio físico, el Señor proveyó de alivio. Mateo capítulo 8 y versos 14 y 15. Donde hizo falta consuelo, amén, el Señor proveyó consuelo. Amén. Capítulo 7 de Lucas, versos 12 y 15. Mire, es raro pero es bíblico, Está en Mateo capítulo 17 y verso 27, donde hizo falta plata para pagar impuestos. ¿Saben qué proveyó Jesús? Plata para pagar los impuestos. Amén. ¿A cuánto le está faltando plata para pagar los servicios allá? Servicio, impuesto, viste que no bajaron mucho los muchachos. Dijeron que sí, pero no. En la práctica no. Bueno, aquí cuenta la Biblia cómo el Señor providencialmente lo manda a Pedro a pescar y le dice, abrí el pez y abre el pescado. Pez había sido antes el pescado, después ya era pescado. Abre el pescado y estaba el monto, una moneda con el monto para pagar los impuestos del templo. Así que acá hay torta de dulce de leche, dice Betina. Ella le hizo el diablo. No. Lo que hizo el Señor, ahí está en el Génesis, listo. Todo lo demás lo hizo el diablo. Bueno, decía que milagrosamente, providencialmente, el Señor lo manda a Pedro
y del pescado sacan la moneda para pagar los impuestos. Así que mire hasta dónde Dios, Amén. en su infinita providencia, nos puede Hermoso. sorprender. Yo nunca he pasado por estos milagros, la verdad que nunca fui a pecar y a ganar plata dentro del pecado, pero me han pasado otras cosas raras, a Dios gracias, casi milagrosas, extraordinarias. Y ¿de dónde Amén. sale esto? Bueno, yo lo tomo como providencia divina y se lo agradezco al Señor. Así que el salmo que citamos la otra vez con la pastora, que es un salmo preferido, es una frase de un salmo, pero para estos casos a mí me gusta mucho, es el Salmo 87:7, que dice: todas mis fuentes están en ti. Y los que tocan el pandero, dice, y los que danzan en el templo dirán: todas mis fuentes están en ti. Por eso que puse calma, puse paz, puse alivio, puse provisión material, puse provisión para pagar impuestos, porque esa frase para mí ha sido elemental en nuestras vidas. Todas nuestras fuentes están en Dios. Así que, hermanos y hermanas, queridas y queridos, que se han convocado hoy, la picada, ¿quién la hizo? Ay. En otro momento contesto. Vamos a orar, pastor, ahora. Amén. Para que los hermanos tengan confianza en el Señor. No se preocupe de dónde va a salir, la providencia es así, Dios lo hace. Amén. Dios, prepárese, pero prepárese, no sea escaso en su preparación. Amén. Prepárese en Dios para lo que usted va a recibir. Y luego sea fiel con el Señor, dé testimonio de su amor, dé testimonio de su gracia. Yo no me canso de repetir las frases de la palabra porque para mí edifican mi fe y sustentan mi espíritu, pero también son experiencias de vida. No he visto justo desamparado, amén, ni a sus hijos mendigando pan. Amén. Así que yo estoy convencido de eso. Amén. Le enseñamos eso a nuestros hijos. Anden alineados con el Señor, sean fieles al Señor y Dios va a responderles. Amén. Así que vamos a orar, pastora. Bien. Vamos a cerrar el consultorio 5:3, -4 y deseándoles una rica bendición, y nos encontraremos en un espacio como este, Dios mediante, el próximo sábado, 5 de la tarde, con las novedades que tengamos. Ya algunos van a empezar a trabajar, así que estamos agradecidos, los peluqueros que tenemos en la iglesia y otros rubros también, las obras, los albañiles, pintores y todo eso van a poder trabajar, así que nos alegramos y nos gozamos en el Señor de que todo esto vaya terminando y el aprendizaje que todo esto nos haya dejado, aunque sigo insistiendo que es algo malo, pero bueno, aún en esto malo que ha pasado podamos aprender y edificarnos en la fe. Y no olviden que los recursos y los principios, nosotros también los esperamos mucho, los principios y los recursos de Dios siguen amén, estando disponibles para su pueblo. Amén. Así que, hermano, aférrese, haga uso de esos recursos del Señor. Pastora, ¿quiere orar? Amén. Tengo el deseo de no pedir nada hoy. El sábado pasado habíamos terminado, ¿se acuerdan? Con una oración pidiéndole a Dios que Él toque las autoridades, que Dios esté obrando para que puedan trabajar todos los que realmente habían pedido trabajar. Habíamos ayunado y orado en la semana, el martes y el viernes, así que nos unimos en agradecimiento. ¿Qué les parece? Le agradecemos a Dios. Y además junto a Juan también queremos agradecer a todas las familias de la iglesia por lo bondadosos, generosos que son. Muchas familias son bendecidas a través de los alimentos, a través de las verduras, a través de lo que vamos juntando todas las semanas. Bendecimos a familias de la iglesia y de la ciudad de Olavarría. Así que, mis hermanos, gracias por ese corazón bondadoso en el cual nada pasa desapercibido para Dios. Así que con Juan les queremos agradecer a todas las familias que formamos parte de esto. Ayer una familia vino y dejó algo y dijo: es poquito. No es poquito, es lo que todos sumamos, que se hace mucho. Así que nos unimos en agradecimiento a Dios. ¿Qué les parece? Por lo que está haciendo, por lo que va a hacer, le agradecemos a Dios, porque Él, como dijo el pastor, en lo que hoy hermosamente nos ha dado por su palabra, realmente así va a ser. Dios nos va a sorprender. Y todos los sueños, los proyectos, todo lo que hemos puesto a principio de este año, Él los va a cumplir conforme a su propósito y conforme a sus riquezas de su gloria en nosotros. Así que vamos a agradecerles. Padre,
Amén, Gracias en absolutamente, esta tarde, Señor. te damos Gracias. todos juntos, las familias que estamos acá conectadas, las familias de la iglesia, las familias de Azul, las familias de Pigüet, las familias de todo lugar, te damos gracias, Padre, porque creemos en tu palabra, creemos en tu palabra, creemos en ti, creemos en tu poder, creemos en lo que tú eres capaz de hacer. Y como decía el pastor Juan en la palabra, Señor, allí en Efesios, que a lo mejor tu respuesta no entre en nuestra mente, no entre en nuestro entendimiento, pero sí te lo queremos agradecer. Amén, Señor. Porque no nos atamos, Señor, a las circunstancias, no nos atamos a los políticos, no nos atamos a lo que pase a nuestro alrededor, sino que nosotros estamos anclados en tu palabra, anclados en tus promesas, anclado que tú eres el proveedor espiritual, emocional y económico de nuestra vida. Por eso, Padre, gracias. Gracias por lo que harás en nuestra vida, por lo que harás en nuestro matrimonio, por lo que harás en nuestros hijos, por lo que harás en nuestros nietos, por lo que harás en los negocios, por lo que harás en las empresas, por lo que harás a través de cada familia que se dispone en el nombre de Jesús a creer en tu palabra, por lo que se van a disponer en esta semana a reabrir las puertas de sus negocios, a reabrir las puertas de sus trabajos. Creemos en ti, Jesús, Amén, y Señor. creemos en tu palabra. Y Señor, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la exaltación a tu Amén, nombre, Señor. Jesús, porque tú no eres hombre para mentirnos ni arrepentirte de tus promesas. Y Señor, solamente te decimos que unidos queremos estar en nuestras casas, unidos en ti, unidos Amén, para Señor. esperar Amén, esa Señor. respuesta que de ti vendrá. Y lo que sí prometemos es dar testimonio de lo que tú harás, dar testimonio de lo que tú harás, para la gloria, para la honra, para el engrandecimiento de tu nombre. Amén, amén y amén. 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 Saludamos a un hermano de Córdoba que siempre se nos Amigo de comenta Néstor, ahí. amigo de Néstor. Abrazo, hermano, allá. Oramos por la provincia de Córdoba y por tu lugar donde estés, Amén. para que Dios también los esté Amén. bendiciendo y rápidamente, prontamente puedan volver a sus labores. Y mientras tanto, Dios en su providencia los asista. Amén. Los bendecimos. Pastores amados, Los pastores amigos que se han bendecimos. conectado, los bendecimos. Gracias Amén. por estar, Juntos, por unidos. compartir y por vernos por lo menos de esta manera. Ya nos reencontraremos, Dios Amén. mediante. Amén. Abrazo para todos, Dios les bendiga.